En este video hablaremos sobre las reacciones de compuestos oxigenados, específicamente la esterificación y la hidrólisis. La esterificación es el proceso mediante el cual podemos llegar a sintetizar un éster. Los ésteres se producen de la reacción que tiene lugar entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes en presencia de catalizadores como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. ¿Sabías que todas las grasas y aceites naturales, exceptuando los aceites minerales y la mayoría de las ceras, son mezclas de ésteres? Por ejemplo, los ésteres son los componentes principales de la grasa de res, sebo, de la grasa de cerdo, manteca, de los aceites de pescado, incluyendo el aceite de hígado de bacalao y el aceite de linaza. Los ésteres tienen notables aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, el plexiglas es un plástico rígido y transparente hecho de largas cadenas de ésteres. El dacrón, una fibra que se usa para tejidos, es un poliéster. Quiere decir que está hecho de muchos ésteres. Como ejemplo, de la esencia de frutas está el butirato de butilo, con aroma a pino, el valerianato isoamilo, con aroma de manzana, el acetato de isoamilo, con aroma de plátano. El olor de los productos naturales se debe a más de una sustancia química. Los ésteres son procedentes del glicol y de un ácido carboxílico de peso molecular medio o elevado. Las grasas, que son ésteres sólidos, y los aceites, que son líquidos, se denominan frecuentemente glicéridos. Las ceras son ésteres resultantes de la combinación entre un alcohol y un ácido carboxílico, ambos de peso molecular elevado. Un ejemplo típico de cera natural es la producida por las abejas, que la utilizan para construir el panal. Los ésteres, en particular los acetatos de etilo y butilo, se utilizan como disolventes de nitrocelulosa y resinas en la industria de las lacas, así como materia prima para la condensación de ésteres. Algunos ésteres se utilizan como aromas y esencias artificiales, por ejemplo, el formiato de etilo para el ron y aguardiente de arroz, el acetato de isobutilo para el plátano, el butirato de metilo para manzana, el butirato de etilo para el aroma piña y el butirato de isopentilo para la pera. En la industria farmacéutica encontramos algunos ésteres como el ácido acetilsalicílico, aspirina, utilizado para disminuir el dolor y también como antipirético y antineurálgico muy valioso. La aspirina también ha adquirido importancia como antiinflamatorio no esteroide. La novocaína, otro éster, es un analgésico local. También en la obtención de jabones se realizan con una hidrólisis de ésteres llamado saponificación, a partir de aceites vegetales o grasas animales, los cuales son ésteres con cadenas saturadas e insaturadas. Los ácidos carboxílicos sufren reacciones con los alcoholes cuando se encuentran en presencia de catalizadores, los cuales por lo general son un ácido inorgánico fuerte, con la finalidad de formar un éster a través de la eliminación de una molécula de agua. Para fines didácticos, describiremos una secuencia de pasos de la reacción, no haciendo una descripción detallada. En este caso, podemos observar que el grupo funcional OH de la función ácido se une con el hidrógeno del grupo hidroxilo del grupo funcional alcohol, formando la molécula de agua. Y el oxígeno, que contenía la función alcohol, se une al carbono de la función química del ácido orgánico, formándose el éster. Esta última ecuación química nos representa la esterificación, donde la reacción de un ácido orgánico reacciona con alcohol en presencia de un medio ácido como catalizador. Para fines didácticos describiremos una secuencia de pasos de la reacción, no haciendo una descripción detallada. En esta reacción tenemos al alcohol isopropílico, que es el nombre común del 2-propanol,
que lo estamos distinguiendo en color verde y en color negro al ácido acético, cuyo nombre sistemático es ácido etanoico. Les indico el color para que visualicemos de mejor manera lo que ocurre como pasos intermedios de la esterificación. Como podemos ver, el grupo hidroxilo del ácido se une con el hidrógeno del grupo hidroxilo de la función alcohol, formando la molécula de agua, y el oxígeno de la función alcohol, que lo tenemos representado en color verde, se une al carbono de la función química del ácido orgánico, que está representado en color negro, formándose el éster. Observen también que no cambia el número de carbonos. En esta segunda reacción tenemos al ácido propanoico y al etanol, que al llevarse a cabo la esterificación, obtenemos el éster propanoato de etilo y la molécula de agua la representamos sobre la flecha con signo negativo, que si la representamos del lado de los productos sería más agua. En este ejemplo podemos ver que tenemos un alcohol y un ácido orgánico con varias arborescencias cada uno de ellos. Para fines didácticos y facilitar la comprensión de la obtención de los productos, diremos que el lugar del hidrógeno del grupo funcional ácido es donde se inserta el carbono en el que se encontraba el grupo funcional ácido, y ésta se inserta sin realizar ningún cambio a la cadena. En este segundo ejemplo, tenemos un polialcohol, el 1,2,3-propanotriol, cuyo nombre común es glicerina, que como podemos darnos cuenta, a diferencia de los ejemplos anteriores, este presenta 3 grupos OH, y como hemos visto, el hidrógeno de este grupo se unirá al grupo OH del ácido para formar la molécula del agua. Por lo que si son 3 grupos OH del polialcohol, serán necesarios 3 hidrógenos, por lo que se requieren 3 moléculas del ácido orgánico, que para fines didácticos cada una de ellas se insertará donde se encontraba anteriormente el grupo OH del polialcohol, por lo que obtenemos un éster triple, conocido como triglicéridos. Son un tipo de lípidos formado por una molécula de glicerol que tiene esterificados sus 3 grupos hidroxilo por 3 moléculas de ácido graso. Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Habría que decir que los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles es la forma más eficiente que tiene el organismo de almacenar energía, esto es, en forma de grasa. Pues bien, lo que almacenan las células constituyentes del tejido adiposo, que son las que conforman la grasa, son los triglicéridos. En circunstancias normales, los triglicéridos proceden de los ácidos grasos que absorbemos a través del intestino procedente de los alimentos y de los que el hígado es capaz de elaborar. Los triglicéridos pasan a la sangre desde ambos órganos, siendo transportadas por unas proteínas especialmente diseñadas para ello, las lipoproteínas. Los ácidos grasos son biomoléculas constituidas por lípidos que se forman a partir de una cadena de hidrógeno y un carbono lineal. Por explicarlo en un lenguaje menos técnico, se podría decir que son parte esencial de la composición de la mayoría de las grasas y aceites que podemos encontrar en el medio natural y en los seres vivos. Existen fundamentalmente 2 tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados son los que solo contienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Los podemos encontrar, por ejemplo, en las grasas de origen animal, que son ricas en este tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos insaturados son los ácidos grasos que contienen uno o varios enlaces dobles entre los átomos de carbono que forman su cadena. Por ejemplo, uno de los ácidos grasos insaturados más importantes y con el que más familiarizados podemos estar
es el omega 3. En estos ejemplos tenemos nuevamente a la molécula del glicerol o glicerina, que como ya mencionamos es un polialcohol, por lo que se requieren de 3 moléculas del ácido orgánico en cada caso. En el primer ejemplo, el grupo OH del ácido octadecanoico se une con el hidrógeno del alcohol, formándose así las 3 moléculas de agua. Y se une la molécula que pertenecía al glicerol con las 3 moléculas del ácido orgánico, formándose el éster triple cuyo nombre común es el sebo. En el segundo ejemplo tenemos al glicerol que reacciona con el ácido hexadecanoico, cuyo nombre común es palmítico, que nos da como producto de la esterificación el triglicérido tripalmita o aceite de palma. Los ésteres también pueden hidrolizarse formando ácidos carboxílicos y alcoholes cuando se les calienta en medios ácidos o básicos. La hidrólisis de los ésteres es la reacción inversa a la esterificación. Ahora, el éster, al reaccionar con la molécula del agua en un medio ácido, nos da como producto el ácido orgánico y alcohol. La hidrólisis es la reacción química donde ocurre la ruptura de la molécula del agua, uniéndose el hidrógeno que pertenecía a la molécula del agua al grupo formado por el radical y el oxígeno, formándose la molécula de alcohol, insertándose así el grupo hidroxilo o hidroxi del agua al carbonilo del éster, formándose el ácido orgánico. En estos ejemplos de hidrólisis ácida podemos decir, solo para fines didácticos y de más fácil comprensión, que el grupo funcional éster se le adiciona el hidrógeno y al radical se le adiciona el grupo OH, aunque ya sabemos que no es tan simple el mecanismo de la reacción. En este ejemplo tenemos al triglicérido del aceite de olivo, que es un éster triple, por lo que se requieren de 3 moléculas de agua para que cada una de ellas nos proporcione un hidrógeno, como lo hemos descrito anteriormente, obteniéndose así 3 moléculas del ácido oleico y la molécula del polialcohol, conocido como glicerina. La hidrólisis básica de los ésteres produce sales orgánicas y alcohol. Debemos recordar que una base está formada por un metal y un grupo hidroxilo. Para fines didácticos, describiremos la secuencia de pasos no haciendo una descripción tan detallada. Esta reacción ocurre mediante un mecanismo de adición-eliminación. En la primera etapa, el hidrógeno del grupo hidroxilo de la base se une al oxígeno que está unido al radical, ion alcoxi, formándose el alcohol. El siguiente paso es la adición del oxígeno unido al metal al carbono de la función química del éster, formándose así la sal orgánica. En estos ejemplos de hidrólisis básica o alcalina, podemos decir solo para fines didácticos y de más fácil comprensión que el grupo funcional del éster se le adiciona el metal de la base y al radical se le adiciona el grupo OH, aunque ya sabemos que no es tan simple el mecanismo de la reacción. El proceso de fabricación de jabón se lleva a cabo gracias a una reacción química llamada saponificación. La saponificación es la hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites para producir jabón. Los aceites vegetales y las grasas animales, como ya mencionamos, son triglicéridos, ésteres de glicerina con ácidos grasos. Y al ser tratados con una base fuerte, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, se saponifican, es decir, se produce el jabón, que es una sal del ácido graso, y la glicerina, que es el glicerol. La saponificación consta de 2 etapas: la descomposición de los ingredientes en sus partes útiles y la reacción de estas para producir jabón.
La desintegración de un triglicérido en sus componentes se denomina hidrólisis. En contacto con el agua, todos los ésteres, incluidos los glicéridos, se descomponen en sus componentes, glicerina y un ácido graso. Durante la hidrólisis, los iones del hidróxido de sodio atacan al átomo de carbono que se encuentra en el extremo carboxilo de los ácidos grasos, liberando los triglicéridos. Una vez separados los ácidos, reaccionan con un ion de sodio, formando el jabón. A continuación, 3 iones de hidróxido reaccionan con el glicerol y dan lugar a la glicerina. Por tu atención y dedicación, gracias, y hasta el próximo video.